nuevamente conectados Argentina y Perú, para hablar hoy el tema de la Ouija o el juego de la copa. Así que sin más, comencemos. Yo principalmente lo que yo he visto acá en Perú, que los que han jugado, que esto no es ningún juego, los que han jugado Ouija, en su gran mayoría han terminado un poco mal mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Esto no es un juego, estamos hablando de que están abriendo portales. Mayormente son gente inexperta, son novatos porque piensan que es un juego o piensan que es una fantasía lo que están haciendo. Entonces, esas personas, como no tienen ningún tipo de experiencia de canalización o movimiento con un tipo de vibraciones, piensan que es un juego. Entonces empiezan a invocar, a jugar este tipo de ouijas, porque hay un montón tipo de lo que es de ouijas. Está la del lapicero, el tablero, que es uno de los más peligrosos, la copa, las tijeras. Entonces ellos abren un portal o una ventana y se te meten cualquier tipo de espíritu tipo burlones. Entonces, como este tipo de gente en su mayoría son personas inexpertas y no conocen este tipo de mundo, son afectadas de manera brutal. Entonces, en la experiencia que yo he tenido en este tipo de casos, quedan muy mal mentalmente y es muy complicado quitárselos de encima a estas entidades, porque entran directamente en su psique y empiezan a alterarlos por completo. Los alocan, les crean ideas que no son parte de ellos. Entonces esto no es un juego, estamos hablando de algo maquiavélico y muy peligroso, y se vende. Incluso el tablero o este tipo de prácticas de Ouija ya te lo venden hasta por internet gratis. Ya no hay necesidad que tú traigas un tablero frente a ti, o unas copas, unas tijeras. No, ya todo es virtual. Entonces hay un mayor acceso a este tipo de prácticas y ese es el peligro. La marca Hasbro es la que fabrica la tabla Ouija para venderla como juguete. Este comunicado que ven en pantalla, hoy 17 de junio del 2026, aún sigue en su página oficial. Así que se me ocurrió resaltar algunas palabras en rojo, para que vean cómo promocionan este objeto. Si te atreves, estimulando la imaginación, despertando la curiosidad, ícono cultural, fascinación atemporal, una experiencia, inteligencia artificial avanzada, el atractivo de lo desconocido, captura el suspenso, la curiosidad es eterna. Pero lo que ellos no te advierten en este anuncio es de que puedes quedar atrapado en una vida atormentada por entidades. Así que, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Te leo en los comentarios. Y cuando yo he atendido o he hablado con personas que han practicado esto porque quedan mal, incluso he llegado a las conclusiones en las investigaciones que yo hice en algún tiempo atrás, que existen cursos ahora, cursos online, de supuestamente, obviamente son cursos alternativos o holísticos. Entonces les enseñan también a abrir portales. Ya no necesariamente ya es que traigas un tablero o unas copitas por ahí. No, de frente les enseñan a abrir portales. Y si la persona, el que está dirigiendo este curso, no sabe manejar bien las energías, algunos de sus disqueterapeutas que están atendiendo o aprendiendo este tipo de canalización o abrir este tipo de portales, si no lo saben hacer bien, quedan afectados, porque yo he hablado con personas que han hecho tipo de cursos online y han terminado tocados. Yo te digo que no es ni uno, ni dos, ni tres, son bastantes cursos. Por ejemplo, yo te puedo hablar el más clásico, que es una canalización. Hay cursos de canalización con el más allá, o con angelitos, o con seres estos, o con seres el otro, ¿no? Entonces, si el instructor o la instructora no sabe bien lo que está haciendo, o simplemente ella está haciendo como una cadena, haciendo este tipo de cursos, no sabe que quizá algunas personas no lo van a canalizar bien. Entonces abren un portal, entonces algunos de sus alumnos terminan muy mal. Hay casos así, y esto se ve a nivel mundial. Yo he conversado y he asistido con gente de que ha hecho cursos, incluso les pagan bien, les enseñan a hacer cosas y
yo los escucho, oye, yo sé abrir portales. Yo los escucho. ¿Cómo lo abres? Así, yo, ¿cómo lo cierras? Así. ¿Y quién te enseñó eso? Ya. Pasó un tiempo y esa persona está desubicada, descentrada, y se dan cuenta con el tiempo que fueron afectados justamente por estos cursos. Y lo que se tiene que hacer ahí es una limpieza y un corte de todo eso para que la persona empiece a tener conciencia de lo que ha hecho. Si querés aprender más en la lista Actividad Paranormal, hay mucha más información que seguro te va a servir tanto como a mí. Lo que hay que saber principalmente es de que mediante estas prácticas ningún ser bueno, o como le llaman, ningún ser de luz te va a aparecer por este tipo de lo que de ouijas. Lo que te va a aparecer son seres burlones, seres de un nivel muy denso, muy bajo, que tú les abres las puertas, se te van a meter, y quitártelos de ellos va a ser muy complicado. Es difícil, hay que sufrirlas ahí, porque yo he tenido gente así a veces, y no es fácil. ¿Te animás a contar algunos casos? Puedo darte algunos ejemplos, porque en realidad la gente piensa de que cuando tú te va mal en alguna práctica de este tipo de ouijas, es como, por ejemplo, se ven en las películas, o como te lo venden casi todo el mundo, que vas a tener ataques de epilepsia, de que vas a babear, o los ojos se te van a estrangular. No en todos los casos, esos son casos mínimos, porque la mayoría de estos casos se dan de una forma silenciosa. Te voy a poner yo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hace algún tiempo atrás yo atendí a una persona de que escuchaba voces en su mente, empezó a pelear o a tener contacto con disque amistades, ¿no? Que lo visitaban todas las noches de una manera pacífica y en otras veces de una manera terrorífica, atormentar. Y todo vino a raíz de una ouija. Me confesó que él había practicado ouija y que desde aquel momento consiguió un gran amigo, que no voy a decir su nombre porque ellos se pueden apodar un nombre X. Entonces estuvo más de 10 años atormentado por esta entidad, que lo adquirió mediante una ouija, pero él tenía una vida normal. No estaba que babeaba, ningún tipo de epilepsia, ningún tipo de nada. Simplemente él lo diagnosticaron como una enfermedad mental, pero no era eso. Simplemente era porque esta persona jugó con la ouija, adquirió una entidad, le permitió el ingreso y estuvo con él. Y se tuvo que hacer un corte, un empoderamiento. Como él lo adquirió, él mismo lo tiene que expulsar. El terapeuta o quien la atienda lo va a ayudar a hacerlo, sí. Pero acá tiene que ver mucho el trabajo personal de uno, ¿entiendes? Por eso que no todos los casos son como que te lo venden por internet o en las películas, de que te vas a tener ataques de epilepsia. Eso sí se da, claro, cuando la persona es muy débil y la entidad tuvo mucha fuerza sobre él. Sí, pero no siempre es así. Y eso es muy importante saberlo. Y así hay otros casos de que hay muchachas de que estuvieron perturbadas todas las noches, de que las violan, de que las tocan, parálisis también del sueño porque también infunden por esa zona. Entonces, se tiene que hacer un corte de esto y ahí poco a poco ya la persona empieza a desvincularse. Y esto no es un juego, esto es algo muy peligroso. Ninguna entidad positiva entra por acá, porque tú te vas a encontrar, vas a abrir un portal y va a entrar una entidad que te va a engañar, que se va a hacer pasar por no sé quién, y te va a querer infundir el miedo, porque te van a decir, no, yo no me voy a ir, no, yo estoy contigo, o porque yo... Nada, ¿para qué vas a hacer eso? Yo no le encuentro ningún sentido a esto, desde mi opinión. Entonces, esto no es un juego, este es abrir portales, abrir ventanas y te van a atrapar. Y si eres débil, y si eres novato, te pueden acabar con tu vida. Este muchacho que me decías que estuvo 10 años, ¿en un principio había sentido algún tipo de beneficio de tener ese contacto? Que también como lo que lo perduró en el tiempo y como que lo fue amalgamando, ¿no? De alguna manera. Es que te engañan, porque primero se hacen pasar como tu amigo, hasta
te dicen un nombre, ¿no? Mira, yo me llamo tal, ¿no? Y yo te voy a acompañar, yo te voy a hacer esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de las mismas entidades que se presentan en diferentes partes, ¿no? O diferentes artes o prácticas. Pero acá, ganarte una entidad por un juego hay que ser muy tonto, ¿no? Entonces, esta entidad lo que hace es atormentar. Después, al comienzo se hacen pasar como tu amigo. Y después empieza la tortura. Incluso, te voy a contar una historia, algo de que a mí me pareció alucinante, de que había una persona de que yo fui a ver a su casa. Y yo me quedé a dormir esa noche con él, pero no en su mismo cuarto, sino al costado, ¿no? Era una persona más o menos mayor, 50 años por ahí, ¿no? Que ya tenía bastantes años con este tipo de que supuestamente entidades van y lo atacan, ¿no? Y su familia pensaba que estaba loco, porque lo escuchaban que esta persona hablaba con personas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Fui a verlo, me quedé a dormir ahí. Como para chequear a ver si pasaba algo Claro, realmente. Exactamente. Entonces lo que, para mi sorpresa, y no es por burla, porque, bueno, yo soy una persona muy risueña y trato de llevar yo la vida tranquila, bien relajada. Entonces yo empiezo a escuchar que efectivamente bajaron entidades, sentí, y empezaron a hablar con esta persona. Y de una manera fluida. Era como si tú conversas con entidades o con personas como si fuera de lo más natural. Y yo empecé a escuchar todo lo que conversaba. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empecé a darme cuenta cómo la atormentan. Porque incluso esta persona se defiende de estas entidades. Lo atormentan, pide auxilio a Dios y es una cosa terrible. Entonces yo ahí esa noche confirmé que efectivamente, por haber practicado esto, esta persona había dado entrada a estas entidades. Entonces ahí ya empecé a tratarlo de una manera, no asustarlo, porque estas personas ya están atormentadas. Entonces hay que darles confianza, hay que tratarlos y también necesitan luego una ayuda psicológica. Porque yo no soy psicólogo, yo no le voy a tratar sus problemas emocionales, pero sí la parte energética, que eso. Porque si no curas la parte energética o si no le ayudas en el término energético, psicológicamente jamás, porque esto va a perdurar siempre. Entonces, yo me pude dar cuenta que estos juegos no son juegos. ¿Logró en un tiempo salir de todo eso? ¿Está mejor? Al 100% no. Ok, porque, hay un pequeño avance por lo menos, sí. Claro, porque obviamente estas personas es complicado, como ya son tocados, atormentados por bastante tiempo, después cuando ya se sienten mejor, ellos tienen miedo que eso puede regresar. Entonces, su mismo miedo Sí. te conecta con estas entidades, porque el miedo, es más, a veces ni siquiera con estas entidades, sino su mismo miedo, ellos crean un egregor, una idea que los atormenta y ya se forma una enfermedad psicosomática. Entonces, en ese aspecto, ellos ya tienen que irse ya por otra ayuda. Es así, yo ya no puedo ir, eso ya no es mi rama. Hubo un caso el que más me llamó la atención, pero yo en ese tiempo yo no atendía esto. Eso fue cuando aún ayudaba a mi antiguo terapeuta, te estoy contando cuando tenía 22, 23 años aproximadamente. ¿Ahora cuántos años tenés? Porque... 39. Ah, mira. Yo ya ayudaba ya a mi antiguo terapeuta ya en aquel tiempo y a él como que le tocó un caso por Tumán. Es una zona de acá de Chiclayo, bastante cerca, en donde se había practicado Ouija en una casa y había efectos que te apagan las luces, que se mueven las cosas y todas estas cosas, ¿no? Tipo poltergeist, como le llaman, ¿no? Entonces, mi antiguo terapeuta me lleva a ver ese caso y él a mí me explicó, según él, que puede ser verdad, yo tengo mis dudas sobre esto, es en donde ahí no había ningún tipo de entidad, ahí lo que habían abierto es un portal, eso sí es cierto, es un portal, y ese portal es lo que genera todo este fenómeno poltergeist. Entonces lo que él hizo es cerrar el portal y efectivamente se solucionó. Entonces yo no creo que sea así, porque eso después pasó un tiempo y regresó a lo mismo, y él tenía que irse cada cierto tiempo.
Entonces, para mí, yo creo que ahí entidades entraron y se quedan. Se quedan este tipo de conciencias, entonces, y van afectando de acuerdo cómo las personas viven ahí. Porque si es una familia, ellos van viendo cómo diferente tipo de individuo tiene un tipo de vibración, y el que más se asemeja a ellos, se les pega. Entonces, estos fenómenos son reales, no hay ningún tipo de broma. Yo aconsejo siempre que no se practique ningún tipo de este tipo de juegos, porque no son juegos, son muy peligrosos. Son casos bastante muy fuertes, quedan emocionalmente muy mal. Incluso, desde lo que yo he visto, desde mi experiencia de que yo tengo, los casos de juegos de Ouija son peores que los de magia negra. Son peores, porque los resultados, cómo queda la persona, es peor que un trabajo de magia negra. Porque yo he hecho una revisión y he comparado. Y entonces digo, incluso son parecidos en algunos casos. Entonces, hay sectas, digamos, organizaciones, en donde están aventando todo esto para que la gente juegue. Y si eres niño, si eres joven, te afecta más todavía, ¿no? Digamos, de 5 personas que estén jugando la Ouija, hay uno en donde le afecta todo. Digamos, el más perceptivo, el más frágil, es el que se chupa todo esto. Y él es el que sufre las consecuencias. Los otros no. En la mayoría de casos que yo he visto, no. No. Hay uno que se chupa todo y ese sí... terrible. Incluso he visto mira, esta ridiculez de que incluso lo hacen con péndulo. Hay gente que ya lo hace hasta con péndulo esto. Y yo digo, pero ¿por qué hacen? O sea, ¿quién está creando todas estas cosas? Porque lo están actualizando encima. Es como, por ejemplo, ¿no? Existen herramientas energéticas muy antiguas que lo están adulterando con el péndulo. Incluso las terapias de sanación lo hacen con péndulo. Entonces, también este tipo de prácticas un poco densas, como la Ouija, por ejemplo, también utilizan el péndulo. Entonces, eso es lo que no entiendo. ¿Para qué? ¿Quién está adulterando todo esto? ¿Qué gente o qué organizaciones secretas, no lo sé, no he llegado hasta ahí, está alterando todo esto? Porque el péndulo, ¿qué hace un péndulo ahí? ¿El péndulo para vos tiene como un poder específico también? El que lo sabe utilizar sí, porque el péndulo viene a ser como un mediador. Pero para que una persona utilice el péndulo, tiene que tener una mente muy neutral, muy clara, muy centrada. Y cuando hace las preguntas, o lo que quiera hacer, tienes que tener la mente muy neutral. ¿Por qué? Porque el péndulo puede proyectarse a lo que tú crees, o a lo que quieras. Entonces, ese movimiento no es lo que tú realmente ansias, no, es tu mente la que está que lo mueve. Y yo no entiendo para qué están metiendo todo esto. Están alterando todo. Y cada año, se crean nuevas técnicas que están utilizando esto. Sí, por lo menos en este plano hay una perturbación. Uno lo inicia, pero no sabe después cómo va a terminar. Si va a lastimarse a sí mismo, si va a lastimar a terceros, si queda simplemente en un oír cosas o que lo toquen, o va un poquito más allá. Pero que sí, también toda la familia queda afectada. Incluso lo puedes hacer fácil esto. Incluso lo haces hasta con lapiceros, con cuadernos, con tijeras, y utilizan invocaciones. Ya, cuando ya tú estás invocando, ahí das todo el acceso. Entonces, yo he conocido gente de que lo ha hecho de una manera muy sencilla. Pero claro, hay de las ouijas físicas, la del tablero, yo considero que es la peor, que es la más peligrosa de todas. Porque ahí si abres un portal y se te meten un montón de bichos, y si no lo sabes cerrar, y si no lo sabes controlar ese tipo de vibración, te meas y te jodiste. Hablabas un poco también de magia negra.
Es que lo que pasa que los tipos de magia negra que se manejan ahora, es un tema un poquito complejo también. ¿Por qué? Porque acá en Perú, por ejemplo, como te expliqué la otra vez, la chamanería o la brujería lo han adulterado y han quitado cosas y han puesto cosas que no van. Por ejemplo, la magia roja, la magia verde, la magia blanca, la magia... En realidad, desde mi experiencia, esta es una sola energía. La magia es intención. Lo que pasa es que hay gente que nace con un poder, digamos, psíquico, que puede alterar energías y puede programar algún tipo de, digamos, un egregor, crearte un egregor y enviártelo. Esa es una magia negra, la más fuerte que hay, porque ese es como un ataque psíquico. Después existe gente que hace magia negra con los elementos. Entonces, con los 4 elementos. Entonces, cuando te hacen, por ejemplo, una programación, es muy similar a lo que es una ouija. ¿Por qué? Porque el mago negro lo que va a hacer es crearte una larva creada por él mismo, un egregor formado para destruirte la mente. Y cuando esa entidad o esa conciencia entra a tu campo, si no la sacas, después con el tiempo, es increíble esto, pero se forma un espíritu. Y ya se forma, y ya se obtiene una conciencia propia, y empieza a manipular lo que es el individuo. Esas son las más peligrosas, con las que yo he podido ver, y con las que yo he aprendido, digamos, a diferenciarlas. Estas son las más peligrosas, porque son muy pocas personas pueden hacerlo. Entonces, y la manera más fácil es el clásico vudú, que el muñequito, que las puntitas, de que las agujas, o te doy de beber esto, o te quito una prenda para hacer un ritual y dártelas. Esas son las más sencillas. Pero las consecuencias son muy parecidas en los ataques psíquicos a los de la ouija, porque son entidades las que se forman y te alteran de una manera muy parecida a los que han practicado ouija. No en todos los casos. Entonces eso hay que aprender a quitarlo. Pero no es lo mismo, ¿eh? O sea, tú quitas una magia negra, no es igual que quitar un problema de ouija. No. No es lo mismo. Entonces hay que aprender. Hay que hacer exorcismos. Que eso no es mi rama, por ejemplo, eso yo no lo sé hacer, pero sí conozco gente que me ha conversado, que sabe cómo lo hace. Hay diferentes ramas y hay que saber. Y ahí, vos decías la otra vez que había ciertos sanadores que trabajaban con entidades. Sí. ¿Vos crees que esa gente que está haciendo exorcismo también trabaja con cierta entidad que le da ese beneficio para hacer eso? Hay que atenerse también al que uno esté convocando para que lo ayude, digamos, si apela o no a entidades. Sí, yo conozco gente así, claro. Incluso yo he llegado a, digamos, a separarme de la amistad de esta gente. Y no es porque sean malas personas, sino porque este tipo de gente tiene el ego demasiado fuerte, que yo no soporto eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a explicar algo o vas a hacer algo, está bien que tú tengas tus cosas, cierto. Pero a mí me gusta coherencia, argumentos claros, que no me vengan con cosas que no me cuadran o porque ellos digan esto que es la verdad. O, bueno, yo los escucho todo, pero ya ellos quieren influenciar sobre tu persona, así seas un amigo, quieren influenciar porque este tipo de gente no son tan materialistas que yo no voy con ese tema. Entonces, hay gente de que yo he conocido que sí trabaja con entidades, con amiguitos X por ahí, que los ayudan a hacer estas sanaciones. Y sí lo hacen. Quitan estas entidades de lo que es el cuerpo, pero hay un cargo aparte, ¿no? Hay bueno, ya, tú me das, pero yo me cobro después. Y cuando tú le dices esto a ellos, ellos no lo comprenden. Pero bueno, yo ya evito mejor todo esto y sí conozco gente que con la ayuda de estas entidades quita y ayuda a gente. Eso sí. Y no hay necesidad, pero bueno. Cada quien
hace su parte, ¿no? Vos apelás a esta cuestión, que la persona se empodere, o sea, siempre siguiendo en el mismo camino, esa coherencia de decir, bueno, de alguna manera hay una cuestión energética que la persona sí o sí tiene que levantar para empezar a salir del conflicto que tiene. Es que no hay otra manera, porque por más el curandero o terapeuta de que te trate, claro que te va a ayudar, sí, pero si no hay un trabajo interior de uno, no va a haber una sanación completa, porque el terapeuta hace su parte hasta cierto punto, hace su parte, pero si la persona está otra vez con sus cosas, tiene miedo, se engancha con otra, ahí es que la persona no quiere curarse. Entonces se va creando ellos mismos su enfermedad. Porque claro, a ti te pueden quitar un trabajo, ¿cierto? O te pueden quitar una mala vibra o lo que sea. Pero si la persona no se empodera, no hay una toma de tierra, no hay una conciencia con el corazón y con la mente, van a regresar de otra manera, no igual, pero de otra manera. He tenido bastantes personas. Es más, yo en algún momento pasé por eso, pues. Por eso que yo con experiencia, yo ya lo digo, yo me curaban, dizque me curaban, me recuperaban, pero vuelta a caer lo mismo. Me iba para allá, vuelta a caer lo mismo. Y así estuve por bastantes años. Y aprendí a darme cuenta que no. Al final está en uno. Todo. Y con este tema de que vos me decías que hacías imposición de manos, ¿cómo haces para que eso no te afecte? Si hay larvas, en ese sentido, sin apelar a nada externo, ¿cómo haces vos, no? Para que eso no te termine afectando. Bueno, es que yo ya no impongo manos hace 2017, 2018. Lo que pasa es que yo hace muchos años pertenecía a una congregación. Esta congregación es muy parecida al Reiki y era japonesa. Entonces ahí te enseñan a imponer manos. Lógicamente, yo practiqué 5 años esto y me di cuenta desde un principio de que algo no estaba bien, porque ahí no te enseñan a protegerte. Cuando tú impones manos, porque no, ahí te enseñan de que si una persona está vibrando con el cosmos y con el universo, nada te va a afectar. Es falso eso. Porque yo he visto mucha gente ahí, de esta congregación, de que terminaban mal por un tiempo y después volvían. Era como un vampirismo. Juegas con las energías ahí. Entonces, yo por imponer manos, en aquellos tiempos, también fui afectado por esto. Entonces, yo ya no impongo manos hace muchos años porque yo aprendí que no. Hay otras maneras de hacerlo, que no hay necesidad de ir físicamente a la persona, ¿no? Por ejemplo, puedes hacerlo con una proyección. Te proyectas sobre esta persona, entonces tú empiezas a hacer un chequeo de todo su campo. Entonces, cuando tú ves que por tal zona del cuerpo hay algo mal, entonces tú lo limpias. Pero ahí no hay necesidad de ir con las manos físicas, ya no. Porque existen técnicas en donde te vas bien protegido, en donde tú tienes que hacer esto. Pero ojo, que este tipo de técnicas no son 100% eficaces, o sea, no existe la inmunidad energética. En algún momento X sí te va a afectar algo, pero hay que superarlo, pues, ¿no? Hay que tener cancha, hay que nacer con esto, si no, no lo vas a hacer. Y de esa manera estuviste un poco más protegido, sentís que hubo un Sí. cambio. Claro, es que es distinto, porque este tipo de técnicas tú vas protegido. Tú, por ejemplo, te vas con tus buzos, te vas con tus gasas, te vas con tus guantes, te vas con tus cascos. Son proyecciones astrales, ¿no? Porque acá hay que diferenciar algo, ¿no? Incluso hay algo importante que me acabo de lo que es de acordar. Hay cursos, libros por internet, así como la Ouija, hay cursos, libros virtuales, hasta gratis, que te enseñan a desdoblarte conscientemente. Entonces, esto tampoco yo no lo veo sano. ¿Por qué? Porque ellos
te están desconectando de ti. Te enseñan tal cual como hacer un desdoblamiento astral. Es muy peligroso cuando tú entras a ese campo. Igualmente puede ser influenciado por estas fuerzas. No hay necesidad de desdoblarse para ayudar a alguien. Existen las proyecciones astrales, que no hay necesidad. Tú lo proyectas con tu psique y tú te vas sobre esta persona, siempre y cuando la persona te dé el permiso. Porque si no te da el permiso, no puedes intervenir ahí. Entonces tú te proyectas, vas, hay que tener, eso sí, muchísima práctica, porque a la primera ni a la segunda, no, hay que tener mucha práctica para que vayas sobre esta persona, hagas un chequeo y puedas hacer este tipo de, no sanaciones, pero puedes ayudar a desbloquear o a limpiar diferentes zonas de lo que es el cuerpo. Y esto lo puede hacer cualquier persona, pero hay que aprender de una manera correcta. Y lo limpias y no hay necesidad de ensuciarte ya directamente chocando el cuerpo con alguien. No hay necesidad de eso. Un desdoblamiento es cuando tú alteras una parte de tu cuerpo sutil, que es el doble etérico, tú lo alteras para que salga de tu cuerpo conscientemente, porque tú estás entrando a un campo en donde puedes ser atrapado por estas entidades. ¿Entiendes? Por más que te enseñen a hacerlo bien, es peligroso, porque hay gente que tiene miedo, que tiene dudas. Hay que estar muy centrado en esto. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque existen técnicas por ejemplo, lo que estuvimos hablando la otra vez del control mental, que no hay necesidad que tú salgas de tu cuerpo, sino dentro de ti mismo tú te proyectas hasta ahí, mentalmente, que es una proyección, y son los mismos resultados, incluso mejores. Estás más protegido porque estás centrado en tu cuerpo. Tú sabes el manejo de tu cuerpo, de tu mente, de todo lo que estás haciendo, de principio a fin. Entonces ahí no hay necesidad. Y ahí tú puedes creas tus espacios. Incluso te puedes crear una nave espacial si es que tú quieres, porque todo es creación, todo es mente. Entras y haces tus trabajos, sales y terminas y punto. Se puede hacer, hay que tener mucha práctica. Entonces el desdoblamiento yo me lo veo sano, porque hacen que tu espíritu salga, para que se entienda, y flote por otro mundo, y eso no lo veo. Eso es jugar con la muerte. Perfecto, quedó ahí clarísimo ese tema. Claro. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Lo único que sí que yo recomiendo, y siempre yo lo he recomendado hace muchísimos años, primeramente el empoderamiento, que ya se sabe que es una buena toma de tierra, tranquilidad en la mente, el corazón, y después cualquier tipo de ouija, la que sea, ni por internet ni físico, no la recomiendo porque son juegos muy peligrosos. Entonces hay que tener cuidado por ahí. Perfecto. Eso sí. Perfecto. La verdad que es muy valioso, te agradezco todo tu tiempo y el aporte que estás haciendo al canal, porque es saber de primera mano, ¿no? De la experiencia de haber estado en contacto con gente que lo padeció y también cómo transita su vida y de qué manera también puede salir de alguna manera de eso. Así que buenísimo, te agradezco muchísimo. Uh-huh.